Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Cortés y le damos la bienvenida a la serie radiofónica Historias de la música a partir de un instrumento, una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Esta tarde recibimos en cabina con mucho gusto al maestro Juan Gabriel Hernández, percusionista y miembro residente del ensamble CEPROMUSIC, quien nos estará platicando sobre el proceso de estudio de la obra Safa de Iannis Xenakis, así como cuáles han sido para él los retos y aprendizajes profesionales, personales, al enfrentarse a esta pieza. Quédese con nosotros, acompáñenos en esta emisión número 8. Comenzamos y le damos la bienvenida al maestro Juan Gabriel Hernández, percusionista y miembro residente del ensamble CEPROMUSIC. Juan Gabriel estudió la licenciatura instrumentista en percusiones en la Facultad de Música de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en música por el posgrado también de la UNAM. Ha tomado clases magistrales con Dean Gruenmayer, Steven Schick, Tatiana Koleva, Valerie Naranjo, Miquel Bernat y también con Ricardo Gallardo. Como intérprete, el maestro Juan Gabriel Hernández ha realizado diversos conciertos y grabaciones con el ensamble Onyx, Tambuco y la Camerata de las Américas. En el año 2001 fue ganador del concurso para tocar como solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Entre 2002 y 2012 participó en numerosas temporadas de conciertos con la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta de distinguidos directores nacionales y extranjeros. Desde el año 2004 es profesor en las cátedras de percusiones, conjuntos instrumentales y música de cámara en la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo, es director adjunto de la Orquesta Percutoris. El maestro Juan Gabriel Hernández también es director artístico y fundador de Inner Pulse Ensemble desde el 2011, con quienes se ha presentado en diversos foros y salas de conciertos en la Ciudad de México, de igual manera al interior de la República Mexicana. Y desde 2014 es músico residente del ensamble CEPROMUSIC, donde ha realizado un gran número de temporadas de conciertos, proyectos interdisciplinarios, residencias y giras artísticas en México y el extranjero, incluyendo festivales internacionales en Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, España, Alemania, Colombia y Brasil. Con CEPROMUSIC ha grabado 5 producciones discográficas. Bienvenido, maestro Juan Gabriel Hernández. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Cuéntanos, Juan Gabriel, platícanos, ¿cómo iniciaste en la música? ¿Cómo inició tu carrera? Bueno, yo me inicié en la música desde muy niño, de manera autodidacta. Comencé el aprendizaje de varios instrumentos musicales, principalmente la guitarra y la batería. Yo vengo de una familia muy musical. Todos son músicos líricos, por así decirlo. Yo soy el primero que ha seguido la música como una carrera profesional. Entonces, desde niño siempre estuve rodeado de mucha música, muchos instrumentos. Había discos por todas partes, guitarras, baterías. Y así fue como desarrollé un interés por la música. Y más adelante fue que ya me lo tomé más en serio e ingresé a la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, Ajá. Hoy Facultad de Música. Así es. Pero entonces estamos hablando de que en sí tu entorno desde la infancia pues fue un entorno muy sonoro. Sí, desde luego, absolutamente. Estaba yo invadido y felizmente invadido porque digo, otros miembros de la familia no les interesó Ajá. mucho, pero a mí sí. Yo siempre supe que iba a ser músico. ¿Y en qué momento señalaste siempre las percusiones? Pues en el momento en que empiezo a sentarme en la batería ahí de los tíos y empiezo y se empiezan a dar cuenta que de alguna forma me es fácil tocar. Uh-huh. Pero de la batería, o sea, entendemos que la familia es grande cuando hablamos de percusiones. Totalmente, sí. Ajá. O sea, hay más percusiones que
que países en el mundo. Fíjate, Definitivamente fíjate. sí. Entonces, de la batería a esa inmensidad, pues también hubo un momento de selección, ¿no? Claro, pues a medida que voy creciendo, pues voy descubriendo diversos tipos de música y sobre todo, pues yo tenía el interés de estudiar y lo que me pareció más serio y formal en ese momento fue el estudio de la música académica, que desde luego pues también me gustaba. Yo también crecí escuchando las sinfonías de Beethoven y demás, ¿no? Entonces, sí fue un paso muy decisivo en mi carrera y pues de ahí me introduje al mundo de las percusiones, que es vasto. Por principio de cuentas, o sea, las percusiones en el ámbito de la música académica, pues la familia se ha ido agrandando año con año. Cada vez el arsenal se hace más grande, absorbiendo de distintas culturas del mundo. Y entonces, para empezar, lo que hay que cubrir para realizar los estudios en percusiones, pues es por lo menos tocar la marimba, tocar el vibráfono, los timbales sinfónicos y la múltiple percusión, que incluye cualquier formación de tambores, platillos, accesorios y otros instrumentos. ¿Y esos son tus instrumentos en el ensamble Sepromusic? Sí, por lo general sí, Sí, ok. más los que se agreguen. Y los que se agregan es dependiendo del compositor. Así es, así es. Como te decía, pues la música académica va abrevando de distintas culturas en el mundo y pues de repente hay obras en las que se requieren congas y bongos que ya en este punto de la historia están más que integradas al arsenal de música académica, que son instrumentos provenientes de las culturas afroantillanas. Y bueno, por otro lado, pues tenemos tambores africanos como el djembe, que también se han ido introduciendo. El mismo Xenakis tiene una obra para djembe que se llama Oko. Es un trío. Y Juan Gabriel, pues estamos hablando también de que ha habido el surgimiento de diferentes instrumentos de percusiones. En este sentido también los que estaban han ido evolucionando, o sea, ha habido una transformación en su sonido. Desde luego, o sea, si ponemos, por ejemplo, la marimba de concierto, como la conocemos hoy en día, pues tiene sus orígenes en la marimba tradicional de México. Hay un volumen muy interesante que se llama La marimba en Chiapas, escrito por el maestro Israel Moreno, que ahí viene desglosada toda la historia y la evolución que tuvo el instrumento a partir de que los músicos de Chiapas y de Guatemala viajan a Estados Unidos a mostrar sus grupos, sus ensambles, y entonces la gente de los norteamericanos empiezan a conocer este instrumento y empiezan a querer hacer una metamorfosis de ese instrumento para convertirlo en la marimba de concierto que hoy conocemos. Y eso por poner un ejemplo de un instrumento que ha sufrido una evolución para integrarse a la música de concierto. Juan Gabriel Hernández, yo mencioné algunos de tus influencias, podríamos decir así, de tus tutores, ¿no? Pero seguramente tú nos podrás explicar un poco más y decir algunos otros nombres con quienes te has formado. Bueno, pues a grandes rasgos, yo cursé mis estudios de percusiones con el maestro Julio Vigueras Álvarez, que él es una figura muy importante en la historia de la percusión en México, por ser el fundador de la Orquesta de Percusiones de la UNAM, que es un organismo que surgió en los años 70 y con ese ensamble se lograron las primeras grabaciones de ensamble de percusiones en México y que fueron muy notables y reconocidos por no solo en México, sino en el extranjero. La Orquesta de Percusiones de la UNAM tuvo oportunidad de ir al PASIC, que es el Festival Internacional de Percusiones en Estados Unidos, y pues de alguna forma con esa agrupación nos insertan en la escena interpretativa internacional, dando a conocer a nuestros autores mexicanos, sobre todo la figura central de la música mexicana, que es Carlos Chávez, con su célebre tocata para percusiones. Esa es una de las piezas que son de cajón para el estudio del ensamble de percusiones.
Entonces sí, el maestro Julio Vigueras fue mi principal profesor. Posteriormente en la maestría, el profesor Alfredo Bringas, que es miembro del ensamble Tambuco, Tampoco, sí. quien él mismo surgió de esos años de la Orquesta de Percusiones, es fundador de la Orquesta de Percusiones de la UNAM, y años más tarde surge este grupo Tambuco, que es sin duda alguna pues uno de los grupos más importantes en la escena no solo nacional, sino internacional. Que además en los momentos de su fundación, por favor, si no, corrígeme, Juan Gabriel, era pionero. Totalmente. En México. Sí, totalmente. Como ensamble de percusiones, ¿no? Totalmente. No hay otro. Ese es. Es ¿verdad? Sí, ese es. Y bueno, tengo el orgullo de decir que ellos y los maestros de Tambuco, el maestro Ricardo Gallardo, el maestro Raúl Tudón, Iván Manzanilla, Miguel González, con todos ellos pues he intercambiado pues cátedra y he estado ahora sí que bajo sus enseñanzas en varias ocasiones. Y hemos estado en el escenario juntos y pues ha sido maravilloso. Estamos conversando con Juan Gabriel Hernández. Él es percusionista del ensamble Sepromusic y este es el programa Historias de la Música a partir de un instrumento. Mencionábamos a algunos que son tus profesores, pero también seguramente son aquellos a quienes te gusta mucho interpretar. ¿Qué compositores en general disfrutas interpretar? Pues yo disfruto de toda la música. Toda la música tiene algo que decirnos y cada compositor es sumamente individual en su lenguaje y en sus ideas. Y personalmente yo disfruto las obras que tienen un lenguaje innovador y coherente en sí mismo y que hay una expresividad implícita ahí. Me ha tocado interpretar obras de Xenakis, de John Satas, de Philip Hirel, Kevin Bolans, Minoru Miki, Max Lifshitz, Carlos Chávez, entre muchos otros. Y es decir, cada obra es como un universo en sí y nos deja muchas enseñanzas como músicos, como intérpretes. ¿Y por qué la música contemporánea? ¿Por qué te interesaste en la música contemporánea? Pues es una consecuencia más que una causa, porque precisamente por la naturaleza de mi formación en la Escuela Nacional, hoy Facultad de Música, yo siempre estuve rodeado de la música contemporánea, o sea, a lo mejor sin estar tan consciente de ello. Más tarde, ya cuando uno es graduado y todo, se da uno cuenta de los diversos pesos que cargan las otras academias, ¿no? Sobre sus espaldas. Por ejemplo, los pianistas pues cargan siglos y siglos de tradición y en sus currículas ellos se ven comprometidos a interpretar obras desde el barroco hasta la música contemporánea, ¿no? Entonces es una práctica muy difícil tratar de siquiera dominar la superficie de cualquiera de estos estilos, ¿no? Y en el caso de las percusiones, como el repertorio solista, tanto como el solista como el de ensamble, surgen a partir, o tienen efervescencia más bien en los años 60 del siglo XX, pues la música es prácticamente nueva y sigue acrecentándose día con día el repertorio. Ahora hay una nueva efervescencia con nuevos compositores y los lenguajes y las obras y el repertorio siguen creciendo día con día. Así es que yo siempre estuve en contacto con la música contemporánea, por así decirlo. Y yo quisiera preguntarte, y me entra la duda y seguramente a algunos de nuestros radioescuchas, ¿a qué te refieres con esto de lenguajes? ¿Cómo podríamos traducir esto, digamos, en un nivel sonoro? Pues así como hay idiomas en el mundo, y hay lenguas y hay dialectos, pues hay diversas formas de expresión en la música. Es decir, si ponemos dos ejemplos sencillos, si comparamos la música de Johann Sebastian Bach con la música de Debussy, pues hay similitudes, pero también hay muchas diferencias y se nota una evolución y una ampliación de ese lenguaje. Es decir, para nosotros como percusionistas, particularmente, la revolución vino con Beethoven, en cuyas sinfonías las partes de timbales van siendo cada vez más específicas, más
complicadas y más demandantes. A lo mejor en los tiempos del barroco, bueno, no a lo mejor, en los tiempos del barroco los timbales tenían una función de apoyo meramente rítmico y para concretar las cadencias finales, tocando la dominante y la tónica, es decir, el quinto grado y el primer grado. Y se acabó. Los timbales tenían una afinación fija y ya, ese era el fin de negocio. Con Beethoven, los instrumentos como los timbales empiezan a tener una mejora, una innovación. Se empieza a implementar el mecanismo del pedal que permite cambiar la afinación más rápidamente y cómodamente en el timbal. Entonces, Beethoven tiene pasajes en los que ocupa más timbales que los dos habituales, ocupa 3 o 4 timbales, y es necesario tener ya un set con una afinación predeterminada que puede cambiar muchas veces, y los utiliza de manera más melódica, digamos. O sea, hasta la fecha, los pasajes como de la novena sinfonía de Beethoven siguen siendo pasajes de audición para entrar a las orquestas profesionales, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso habla de mi importancia. Y número 2, pues con Igor Stravinsky vino una revolución del lenguaje rítmico. Es decir, el tiempo común en la música académica siempre ha sido el 4x4, 4 cuartos. Sí. Y generalmente la música está construida así, inclusive la música popular en nuestros días está construida de esa manera y la gente no lo sabe, pero siempre está oyendo 4. Y entonces con Stravinsky viene una revolución rítmica sin precedentes y él empieza a incorporar rítmicas compuestas, o sea, compases de 5 tiempos, de 6 tiempos, de 7, 8, 9 e intercalándolos entre sí, es decir, cambios abruptos de métrica y eso da como consecuencia pues un nuevo lenguaje rítmico. Ya no digamos las innovaciones que tuvo a nivel armónico, desde Debussy y posteriormente Stravinsky, la armonía se ha ido ampliando y ahora sí que al público, a la audiencia, nos han ido educando el oído para ir ampliando la percepción y ahora sí que la tolerancia a muchas sonoridades que son disonantes o que, bueno, eran consideradas disonantes hoy en día. Creo que el espectro sonoro y auditivo ha sido ampliado. Ajá, es mucho más armónico para la audiencia. Entonces, en ese sentido, en la música contemporánea, pues de repente hay compositores que aportan distintos parámetros que pueden ser nuevos o pueden ser ampliados. O sea, ya pusimos 2 parámetros, por ejemplo, que es la armonía y el ritmo, ¿no? Y puede haber muchos otros. El timbre, la sonoridad con la que se emite, la coloración con la que se emite la sonoridad es muy importante. Ese instrumento, muy bien. Estamos en Historias de la Música a partir de un instrumento. Por favor, preséntanos la pieza que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la pieza Zafa de Yannis Xenakis. Esta pieza Xenakis la compuso en 1975 y pues es una pieza muy particular que incluye una gran dotación instrumental y también presenta retos en su notación musical porque no utiliza la grafía, la notación musical convencional, sino que él se hace uso del papel milimétrico o de un símil de papel milimétrico para escribir la música. Él escribe los puntos que representa cada nota, cada golpe, y pues eso nos lleva a muchísimos retos interpretativos, pero vamos a escuchar la pieza. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Safa de Yanis Xenakis y estamos conversando con quien hizo esta agradable interpretación, si me permites decir agradable, el maestro Juan Gabriel Hernández, percusionista y miembro residente del ensamble Sepromusic en Historias de la Música a partir de un instrumento. ¿Por qué recomendarías al auditorio que escuchen las obras de Yanis Xenakis después de esta participación tan elocuente que vimos en el Cervantino, por ejemplo, de parte suya? Claro, pues ¿cómo decirlo? Como decíamos hace unos minutos, la percepción y el gusto por la música es como un poquito el gusto culinario, ¿no? Cuando uno no ha probado un platillo, pues uno no puede juzgar si le va a gustar o no, o si es bueno o si no es bueno. En la música es un poquito parecido. Hasta que no realmente tenemos una inmersión en la música, podemos ir construyendo los juicios acerca de lo que escuchamos. A veces cuando tocamos, la gente se nos acerca y dice, no entendí nada, pero me gustó mucho. Sentí, a lo mejor. Pero me gustó mucho. ¿No? Y entonces, o a veces la gente te pinta una imagen, o te describe una imagen que percibió durante la ejecución, durante el concierto. Y entonces yo les respondo sin duda, eso que usted pensó, eso que usted se imaginó, eso es. Así es. Eso es, ¿no? Eso es. Y es muy bueno que la gente se aventure a escuchar cosas nuevas y de esa manera, así como el gusto culinario, va uno acrecentando su paladar, ¿no? Entonces también la gente va abriendo su oído a nuevas sonoridades y en este caso pues Xenakis sí representa un reto auditivo, a decir verdad, o sea, sí. No es la música como más bonita, más agradable, no es la música que uno se pondría como de fondo para leer un buen libro y tomar un café. ¿Por qué? Pues porque también es música muy demandante. La música de Xenakis obedece a muchos procesos a menudo matemáticos, y entonces todos estos cálculos traen como resultado pues sonoridades que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? Pero bueno, Xenakis ya lleva un rato, entonces yo creo que ya él debe volverse uno de los clásicos contemporáneos. Clásicos, ¿no? Contemporáneos, así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Gabriel Hernández, percusionista del ensamble Sepromusic. Para concluir, dinos dónde podemos encontrar tu música. Bueno, hay varias vías, ¿no? Yo tengo un canal de YouTube que se llama Musicontempo y ahí pueden encontrar muchos ejemplos de la música en la que me ha tocado participar, entre ellas el ensamble Sepromusic. También en SoundCloud me pueden encontrar como Juan Gabriel Hernández y desde luego en los canales de Sepromusic, también en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Agradecemos la participación del maestro Juan Gabriel Hernández, percusionista residente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea Sepromusic, y participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre y Fructuoso López. Mi nombre es Angélica Cortés. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, Sepromusic.